muchos. Amén. Entonces vamos a orar y creo que mientras eso van llegando los diferentes hermanos. Padre, te agradecemos en esta hora la gran oportunidad y el gran privilegio que nos da, Señor, de poder estar aquí. Gracias, porque hay muchos, Señor, que están en hospitales, tal vez están en lugares donde, Señor, nosotros no quisiéramos estar, y por tu infinita misericordia hoy podemos estar aquí, Señor, en este hogar, en esta casa, en esta familia, Señor, para poder compartir tu palabra con todos los oyentes, Señor, para poder compartir como familia, para poder compartir, Señor, como hermanos. Gracias. Gracias por darnos, Señor, el privilegio. Gracias por darnos, Señor, de esta alegría de poder estar aquí con fuerza, con salud, de poder estar bien, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Hoy suplicamos, Padre, que tú seas dirigiéndonos en esta, Señor, enseñanza. Suplicamos que los ojos del corazón, del entendimiento de mucha gente, de muchos hermanos, sean abiertos para que entiendan y comprendan hoy, Señor, la palabra. Pedimos espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento, Señor, para que tú seas obrando de una manera especial, abriendo los ojos del entendimiento de muchas personas que necesitan esta palabra. Quita vendas, Señor, quita velos para que muchos puedan, Señor, ver y entender. Permíteme predicar tu palabra, enseñarla, Señor, como tú quieres. Quita toda distracción interna, externa. Quita todo aquello, Señor, que nos pueda, Señor, desviar de escuchar tu palabra. Rogamos tu bendición en esta hora, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Rogamos tu intervención y rogamos tu dirección, Señor. Gracias por el pan que he servido a la mesa y que podemos juntos ser participantes de él. Oh, Ruach HaKodesh, ven y guíanos. Amén. Amén. Listo. Voy a decirle el título de la prédica. La prédica se llama El Mesías y la Ley. Voy a hablar la introducción, no vamos a leer como tal los versos, vamos a entrar de lleno en el tema, así que prepárese. Apenas leamos el primer verso, usted va a entender muchas cosas. Se llama El Mesías y la Ley, ¿sí? ¿Por qué hablo acerca del Mesías y la Ley? Bueno, estamos en un tiempo donde está siendo muy común la enseñanza de raíces hebreas. Y bueno, creo que muchos de ustedes, y lo compartí creo que el Shabbat pasado o el sábado pasado, sí, acerca de una pastora, la pastora Yesenia Ten, que ella estuvo advirtiendo en su canal y ella montó un video pues que fue muy viral y muy criticado, por cierto, acerca de esto de las raíces hebreas. Y quiero hablar un poquito acerca de esto porque es el tema que está de boom en el momento. Y lo que está de boom en el momento, lo que está de boom es acerca de la ley y el Mesías. Entonces se está enseñando, escúcheme muy bien, se está enseñando desde plataformas de raíces hebreas acerca de que usted como gentil, usted tiene que guardar las fiestas, que usted como gentil, usted tiene que guardar los mandamientos, es decir, los tzitzit, usted tiene que usar los peyó, y prácticamente un gentil se está volviendo judío hoy en día. Y eso se está enseñando de una manera exponencial y eso se está multiplicando esa enseñanza. Y algo curioso, escúcheme bien, que me ha parecido a mí curioso, es que muchos de los que están enseñando esto dentro de las raíces hebreas, creo que desconocen, escúcheme muy bien, desconocen muchas de las cosas que Pablo predicaba y ya le voy a decir por qué y ya vamos a mirar textos y vamos a mirar también el por qué. Y a medida que vamos en la enseñanza, yo quiero que usted vaya tomando apuntes, vaya tomando nota. Si usted puede compartir el enlace, publicarlo por Facebook, publicarlo por un sinnúmero de plataformas, hágalo porque creo que va a ser de gran bendición. Déjeme, yo me lo voy a colocar un poquito más abajo de pronto para que no golpee. No, para que de pronto no golpee, creo que está sonando un poquito golpeado. Entonces, me parecía eso, wow, desconocen mucho la palabra. Y sí han estudiado la ley y sí han ido a esto de las raíces hebreas, pero con un desconocimiento total de lo nuevo que vino. Entonces hoy vamos a ver muchas bases, muchos fundamentos. Anoche el padre pues me sorprendió con algo que estaba mirando. Y bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. Voy a pedir que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1. Libro de Romanos,
capítulo 10, versículo 1. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1. El Mesías y la ley, usted puede colocarle Cristo y la ley. Amén. Bueno, voy a empezar a leer Romanos capítulo 10, versículo 1. Nuestro hermano Yejes, él va a estar compartiendo, todo nuestro hermano por estar ahí pendiente, va a estar compartiendo por YouTube los versos, los va a estar colocando. Amén. Dice así, Pablo, dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, es decir, por los judíos, es para salvación. Note por qué está orando Pablo por ellos. ¿Para qué? Para salvación. Es decir, tienen Torá, pero no son salvos. Versículo 2. Porque yo testifico a su favor. Mire que Pablo va a hablar a favor de los judíos y va a decir que tienen celo de Dios. Mire qué interesante. Yo testifico, claro, él también es judío. Yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Pero voy a leer la LBLA, la Biblia de las Américas, dice, pero no conforme a un pleno conocimiento. En la Reina Valera, que tal vez es la que usted está usando en estos momentos, dice de la siguiente manera, pero no conforme a ciencia, quiere decir lo mismo, no conforme a un pleno conocimiento. Es decir, Pablo reconoce que sus hermanos los Yaudín tienen celo de Dios, son celosos por Dios, pero no conforme a un pleno entendimiento. Entonces présteme atención, porque muchas de las personas que atacaron a la pastora Yesenia Ten, muchas de las personas que ahora mismo están montando videos, subiendo videos y le están atacando y lo peor de todo, de una manera hostil, que se supone que no debería de tener un creyente. Y le están hablando ya con cosas feas. Mire, llegaron al punto, pónganle en cuidado, llegaron al punto de ser tan hostiles que ya se metieron en su vida personal. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver la vida personal o lo que la pastora haya hecho con la doctrina que se está enseñando? Venga, porque no es sincero, porque no es fidedigno y porque no es maduro. Pablo decía, el Señor no hace excepción de personas, lo que ellos hayan sido en otro tiempo, a mí no me interesa. Y él empieza a hablar de lo que tiene que hablar. O sea, no se mete en la vida personal, no se mete en la vida personal y muchos se están metiendo en la vida personal de ella. Por favor, ¿qué es eso? O sea, no hay honestidad, hermano, ni siquiera para hablar de la palabra. Es decir, préstame atención, ya se volvió un choque institucional o ideológico. Es decir, te voy a dar donde más te duela, pero que te derribo. Así no sea con argumentos de la Torah, pero con tu vida personal. Y eso está mal. Entonces, ¿qué pasa? Dice Pablo que tienen celo, pero no con un pleno conocimiento. Y me acuerdo que una vez explicamos un tema que el padre me permitió entender, y es que cuando yo tengo celo por Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, voy a errar. Que eso les pasaba a los judíos. Mire que ellos sí tienen celos por Dios. ¿Cuál es el problema? Que no tienen un pleno conocimiento. Entonces, muchos de los que le están hablando a la pastora Yesenia Ten y a muchos predicadores los están dando duro, les están dando duro, pero si usted va a examinar lo que ellos dicen y cómo lo dicen, y ya lo vamos a mirar, no hay un pleno conocimiento o no hay un pleno entendimiento. Fundamental en versos, claro, hermano. Hay muchos versos, hay muchos fundamentos, pero no conforme a ciencia, que es lo que vamos a ver. Versículo 3. Escucha esto para mi hermana Yemi. Mire, versículo 3. Pues desconociendo la justicia de Dios. Présteme atención. Pues desconociendo ¿qué? La justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿De quién está hablando? Muy bien, de los judíos. Pablo, tú me estás diciendo que una nación judía de Israel, que por miles de años, o cientos de años más bien, han guardado la ley que trae justicia, desconocen la justicia de Dios. Voy a volverlo a leer.
Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se metieron a la justicia de Dios. Sí. La respuesta a la pregunta que hice, sí. Usted puede conocer Torah, ser un doctor en Torah, ser alguien que escudriñe Torah, ser alguien que la profundice, que sepa la costumbre, que sepa la cultura, que sepa los manuscritos, de dónde vino, cuándo se escribió, y los tenga memorizados los 613 preceptos. Y aún así desconocer ¿qué? La justicia de Dios. Todos los de las raíces hebreas de hoy en día, escúchenme bien, se han ido a profundizar tanto en la ley, en la Torá, en la instrucción, que no se han dado cuenta que la raíz hebrea también, es decir, la matriz hebrea, al pueblo hebreo, en sus escritos también le fue confiada otra justicia, la justicia divina. Y ya vamos a ver esto que habla Pablo. ¿Nos hemos preguntado qué tanto conocemos la justicia de Dios? No la de la Torá. Pablo acá está hablando de otra justicia, porque ellos conocían la Torá desde niños. Ellos desde niños memorizan el Pentateuco. Sí, nos hemos preguntado nosotros hoy en el siglo XXI, usted como oyente, usted como audiencia, ¿usted se ha preguntado si usted ha estudiado de la justicia de la cual hablaba Pablo? Y recuerdo, no estoy hablando de la ley, que es ampliamente conocida y predicada. Hoy en día muchos conocen la Torá, hoy hay muchos canales en YouTube, hay muchos maestros que predican de la Torá, pero ¿qué hay de la justicia de Dios? Si a usted le preguntaran hoy, ¿usted conoce la justicia de Dios? ¿Usted qué diría? No le estoy hablando de la ley, que también trae justicia. ¿Usted qué diría? ¿Qué tanto profundizamos en ella? ¿Qué tanto la hemos estudiado y escudriñado? Porque no podemos ignorarla. Voy a volver a leerle Romanos capítulo 10, versículo 3. Pues desconociendo o ignorando. ¿Vio la respuesta del versículo 2, tía? ¿Qué significa que ellos tienen celo no conforme a un pleno conocimiento? Que desconocen y que ignoran ¿qué? La justicia de Dios. Ellos la ignoran, no tienen conocimiento de ella. Es como si los ojos estuvieran vendados y no la pudieran mirar ni percibir en las escrituras hebreas. Pero ya vamos a mirar que sí se pueden percibir en las escrituras hebreas. Entonces vamos a mirar, lo voy a preparar, le voy a dar una cuñita para que no se me duerma la enseñanza. Vamos a ver qué pasa con la ley en tiempos mesiánicos. ¿Cambia la ley? ¿De qué respondería eso? ¿Cambia la ley cuando llega el Mesías? ¿Puede la ley sufrir cambios? ¿Qué dicen los textos de los rabinos y de los judíos acerca de la ley en tiempo mesiánico? ¿Cuál es la perspectiva de ellos de la ley en tiempo mesiánico? ¿Será que ellos también han dicho que cambian? ¿Será que hay escritos dentro de ellos mismos que hablan acerca de la ley que puede sufrir cambios y variaciones? Pues es lo que vamos a mirar hoy. Pero entonces estamos empezando con Romanos. Entonces, para mirar la justicia de Dios, vamos a ver algunos versos. No voy a colocarlos todos, porque hay una enseñanza, si no estoy mal, que nuestro hermano Yesquiel creo que la hemos publicado, que se llama El Misterio de la Justificación, y creo que ahí está, y usted puede encontrar más versos, más enseñanzas, y quiero colocar solamente algunos. Vamos a empezar con Isaías capítulo 56, versículo 1. Es el primer verso. Isaías capítulo 56, versículo 1 dice: así dice el Señor, preserven el derecho. Y miren lo que le dice, y hagan ¿qué? Justicia, porque mi salvación está pronta ¿para qué? Los que me están siguiendo, para llegar. ¿Y qué sigue diciendo? Y mi justicia para hacer ¿qué? Revelada. Usted acaba de leer lo que dice Isaías, yo no le estoy a usted metiendo gato por liebre. El mismo texto en Isaías está diciendo que la justicia de Dios, por eso es personal, y mi justicia está para llegar y ser ¿qué? Revelada. Quiere decir que aún esa justicia divina de la cual estamos leyendo en Romanos, que desconoce, no había llegado muy bien. Por eso necesitaba ser revelada. Mire cómo las escrituras hebreas, y usted leyó, por lo general, yo creo que usted y yo leímos ese texto, pero pasamos como leyendo que con Dorito, ¿sí o no? Rápido. Y no podíamos verlo, mire. Salmo 71,
versículo 19. Salmos 71, versículo 19. Miren lo que le dice el salmista al Señor. Porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta dónde. ¿Lo están leyendo? Porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Y ahorita vamos a mirar que este pasaje se refiere a la justicia de Dios. Mire. Listo. Vamos a mirar otro verso. Isaías, capítulo 51, versículo 6. Isaías, capítulo 51, versículo 6. Isaías 51, versículo 6, mire lo que dice. Alzad a los cielos vuestros ojos. Ojo pues, Daniel. Y miren abajo en la tierra. Porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será ¿para cuándo? No me está siguiente. Será para siempre. ¿Y mi justicia qué? Présteme atención. Mi justicia no. Pero usted ve que la justicia que es por la ley no pudo sostenerse, ni pudo mantenerse. ¿Me sigue? Pero hay una justicia prometida en las escrituras que no perecerá. Voy a hacerle una pregunta. ¿Por qué en las escrituras hebreas se dice que el Mesías va a traer justicia? ¿Es que acaso según la Torá no hay justicia en su pueblo? ¿Por qué está profetizado en las escrituras hebreas que cuando llegue el Mesías, por eso digo, hay muchos versos, no los voy a poner todos, no puedo yo mismo, no puedo, si no nos quedaríamos aquí. Vuelvo y pregunto, ¿por qué siempre que se hace referencia al hijo de David, en las escrituras hebreas dice que va a traer justicia y que él va a traer juicios justos en la tierra? Si se supone que a Israel hoy, aunque no tiene Torá, aunque no tiene Mesías, pero tiene Torá, tiene justicia. Aquí se está hablando de una justicia que no va a perecer, que va a ser eterna, que no va a caducar. Isaías capítulo 64, versículo 6. Eso significa lo que acabamos de decir. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y vea, este verso yo no lo había entendido, y todas nuestras justicias como qué. A usted le enseñaron que eso significaba sus justificaciones, como cuando usted da una excusa. No, 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 no. Ahí no se trata de excusas. Ahí está hablando de lo que usted puede hacer bueno, incluso según la ley, delante del Padre. Eso es como un trapo de inmundicia. Usted está diciendo una herejía. ¿Cómo voy a decir que si yo cumplo un precepto o una misbat, un hukim, eso delante del Padre es como inmundicia? ¿Usted cómo va a decir eso? ¿Acaso los fariseos no ayunaban 2 veces a la semana? ¿Acaso los fariseos no cumplían con no adulterar, con no estafar a nadie? Sin embargo, según la justicia de Dios, los miraba desde otra perspectiva más alta y no pasaban la prueba. ¿Me sigue? Usted puede llegar a cumplir mandamientos de la Torá y eso ser incluso como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque Dios es tan meticuloso que no solo examina la obra, sino que examina la intención del corazón. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Subráyeme, por favor, las hermanas que copian con esos lapiceros bien bonitos. Romanos, capítulo 3, versículo 21.
Romanos capítulo 3, versículo 21. Esto se va a poner bueno con la ayuda del Padre. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia ¿de quién? De Dios, testificada por la ley y los profetas. Quiere decir que las escrituras hebreas, tanto la ley como los profetas, siempre hablaron no solo de la ley, y ya lo vamos a ver por revelación, no hablaron solo de la ley, sino que también hablaron de la justicia ¿de quién? De Dios. Estamos hablando de dos justicias. La justicia que viene mediante la ley, pero estamos hablando de una justicia de la cual predicó Pablo, que es una justicia superior a la de la ley. ¿Me siguen? Entonces voy a volver a leer. Pero ahora, es decir, en el primer siglo, aparte de la ley, note que está diciendo aparte de la ley, se ha manifestado. ¿Sí ve, Daniel? Lo que leímos en Isaías. Mi justicia está a ser revelada. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Entonces, cuando usted lee Hechos y Pablo dice, yo no me he apartado de lo que dicen la ley y los profetas, y ve, Pablo está diciendo ahí que de los mandamientos. Ojo, porque en la ley y en los profetas hay otra justicia. ¿Cuál? La justicia de Dios. Ya la vamos a ver. La vamos a ver a profundidad. Ojo, Jolly, porque se va a escaramuciar. Va a estar bueno. Yo anoche no me quería... mire, hermano, anoche después de yo recibir este tema, le cuento que yo era en la cama y yo era así. Y yo no me podía dormir. Estaba pensando y pensando y yo tremendo, porque yo decía, Señor, de verdad nuestros ojos tienen que ser abiertos. De verdad que sí. Otros se trasnochó viendo Netflix, no sé. No sé usted que me está viendo si se trasnochó viendo Netflix. Daniel capítulo 9, versículo 6. Se va a poner bueno. Daniel capítulo 9, versículo 6 dice, no hemos obedecido, está bien, voy a ir con calma, sí señores, tienen razón. Daniel capítulo 9, versículo 6. Listo, dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿No han obedecido a quién? Muy bien, présteme atención. ¿Los profetas solamente hablaron de la ley de Moisés? ¿Qué más hablaron los profetas? Dígamelo como lo estamos hablando hoy. Solamente, bueno, se la voy a hacer más fácil. Muy bien. Moisés es el dador de la Torá, así se conoce dentro del pueblo judío. Pero aparte de los profetas hablar de la ley, también hablaron de la justicia de Dios. Así que si usted solo cree en la Torá, pero usted no tiene la revelación de la justicia de la cual vamos a hablar ahorita, y no la acepta, como dice Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, déjeme decirle que usted está desobedeciendo ¿a quién? A la ley y a los profetas. Por eso dice, si no hablaren conforme a la ley y al testimonio, no les crean. Entonces, claro, cuando usted lee sin el pleno conocimiento, usted dice, si no guarda las fiestas y si usted no celebra Shabbat y si usted no hace esto y no hace esto, entonces no le debo de creer. Pare ahí. Estamos viendo, según Romanos 3:21, que aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios, que es muy diferente a la ley. Por eso dice aparte, testificada por la ley y los profetas. Leímos algunos versos, repito, no puedo ponerlos todos, nos quedamos acá. Entonces me está diciendo aquí, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 24, hermano Yejes, por favor, mire lo que dice. De ahí de Daniel. Daniel 9:24. Escuchen esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Escuchen esto. Y poner fin al pecado. Si ve que la justicia divina, presten atención, se está poniendo ya bueno. Si ve que la justicia divina prometía ser ¿qué? Como leímos Daniel en Isaías, eterna. Y mire lo que está diciendo Daniel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. La idea, según las escrituras hebreas, es que no haya más que conciencia de pecado, no haya más pecado. Esa es la justicia perdurable. Dice, y expiar la iniquidad.
un momento, ¿y acaso en Yom Kippur no se había expiado la iniquidad todos esos años hasta el tiempo de Daniel? ¿Qué es lo que tú me estás hablando aquí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Acaso no se pone fin al pecado en Yom Kippur y no se expía la iniquidad en Yom Kippur? ¿Por qué el pueblo de Israel tiene que esperar 70 semanas para que se expíe la iniquidad? Y mire el link, mire cómo se vuelve. Y para traer la justicia perdurable. Y yo, un momento, acá hay un error. Si con Moisés se dio la ley, que es justicia, ¿qué justicia es la que está hablando Daniel 9:24? Que tienen que esperarse 70 semanas. Primero, ¿para qué? Poner fin al pecado, anótalo ahí. Segundo, expiar la iniquidad, quiere decir que no se había expiado completamente la iniquidad. Y por eso usted cuando lee el libro de Hebreos se le van a abrir los ojos. Como cuando un hermano se despierta y así usted ya sabe, ¿sí? Y tercero, para traer la justicia perdurable. ¿Escuchó eso? Para traer justicia perdurable. Y sellar la visión, escuche esto, y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿No le suena eso a una profecía mesiánica? ¿No le suena eso a usted que el Mesías está trayendo una justicia perdurable? Lo voy a dejar hasta ahí. Dígale al Espíritu Santo que le muestre más acerca de Daniel 9:24. Ahora vamos a ir, estamos empezando a Romanos capítulo 1, versículo 17. Daniel 9:24 nunca se le olvide. Cuando hable con alguien que quiera establecerle la Torah, dígale, ¿por qué en Daniel 9:24 dice que el pueblo de Israel, no los gentiles, no las naciones, tenía que esperar 70 semanas para poner fin al pecado, para hacer expiación y para traer justicia perdurable? Exactamente 70 semanas. ¿Por qué? Dígaselo, ¿por qué? Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, y aquí quiero empezar a centrarme un poco más, abran su entendimiento, dice, porque en el Evangelio, ¿en dónde? Léalo conmigo. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿En dónde está justicia que habló la ley y los profetas, la justicia de Dios aparte de la ley? ¿En dónde tiene su punto de revelación y de manifestación? ¿En qué? En lo que usted y yo conocemos como Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo aquí en este verso ha demostrado por el pleno conocimiento dado mediante el Espíritu que la justicia de Elohim no se reveló o se manifestó abiertamente en la Torá. ¿Escuchó eso? Pablo me está diciendo que esta justicia de Dios se reveló en lo que usted conoció como la buena noticia o como se traduce en griego. ¿Cómo se traduce en griego? Como Evangelio. Como Evangelio. ¿Dónde se revela la justicia de Dios? No estamos aquí, en el Evangelio. Ahora entiende por qué Pablo predicaba ¿qué? El Evangelio. Él no era un predicador de la Torah como muchos están diciendo. Pablo le cambia totalmente su enseñanza, porque él va a empezar a predicar de una justicia que se está revelando mediante el Evangelio. Mire, le voy a hacer un ejemplo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Mire lo que dice. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Mire lo que dice. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio, escuche, que fue anunciado por mí, no es según qué. Hombre, muy bien. Pues ni lo recibí de quién. De hombre. Ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de qué. Quiere decir, tía, que el evangelio que predicaba Pablo no era la Torah, porque la Torah se transmite de generación en generación en la sinagoga cada día de reposo. Y Pablo está diciendo, el evangelio que yo predico o que yo estoy anunciando y llenando por todo lugar y por todas partes es un evangelio que me vino por revelación. O sea que Pablo, mira, Keren, Pablo no estaba enseñando lo que nos enseñan a nosotros cada chaval en un lugar de reunión. Obviamente cogía las escrituras hebreas, pero Pablo no se iba a poner allá
como muchos de los maestros que hacen hoy en día. Pablo, ¿la qué? Acá dicen la paracha. Mire, ¿qué creo yo? ¿Qué pienso yo? Porque Moisés en cada sinagoga tiene quien le enseñe en cada día de reposo. Pero yo creo que la enseñanza de Pablo era profundizar en este evangelio que había sido revelada, que estaba en las escrituras hebreas, pero velado. Porque Pablo dice en Corintios que hasta el día de hoy, escuche, cuando leen a Moisés, ¿tienen un qué? Un velo. Lo puedes ver de esta manera también. Nuestro hermano es que él nos dice que lo podemos ver de otra manera. Porque leen a Moisés, ¿quién lo predique en cada sinagoga? ¿Quién es eso? Que ya estaba en la Torá, era algo nuevo que iban a enseñar. También puede ser algo nuevo que iban a enseñar, claro, ya vamos para allá, no se me adelante. Entonces, miren lo tremendo. Pablo empezó a predicar un evangelio que llegó por revelación. Ya la Torá había sido en el monte Sinaí. Así que cuando Pablo visitaba cada sábado o visitaba a los hermanos y leían las porciones de Isaías, hacen lo que estamos haciendo hoy. Leyendo Isaías, miren, aquí habla de una justicia que va a ser revelada. Leían Daniel, miren, hay una justicia que iba a ser perdurable, que iba a expiar la iniquidad y que iba a poner totalmente fin al pecado. Y empezaba a entrar en los misterios de Dios y a contarles cómo el Mesías cumplía todo esto. Pero usted va una vez en la sinagoga y lo mayormente que se habla es la ley y menos del Mesías. Estoy hablando de raíces hebreas, porque yo lo viví. Notemos cómo esta justicia aún no se había revelado mediante la ley. Ella testigua de esta justicia, la ley, mas no la revela. Solo es revelada por el evangelio predicado. El evangelio predicado es la revelación de la justicia divina. Así que si usted se mete hoy en muchos canales que predican la Torá, usted va a ver que no son expertos, son indoctos e inconstantes en la enseñanza de la justicia divina. Y ya lo vamos a mirar. Daniel, prepárese, no se me duerma porque se va a poner bueno. Daniel, ya escuchamos eso, usted ya ha predicado de esto, tranquilos. Ya llegó el hermano también Semilla y esto se va a poner bueno. Porque yo sé que el Padre nos va a abrir los ojos hoy. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice: porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la locura de la predicación, ¿salvar a quién? A los creyentes. ¿Cuál es el mensaje que predicado va a provocar la salvación de una persona? La predicación del evangelio, no la Torá que fue enseñada. Es correcto. La Torá sin Cristo, predicada, déjeme decirle que no estamos en nada. Mire que acá dice que a Dios le agradó por la locura de la predicación salvar a los creyentes. ¿La predicación de qué? Del evangelio. La predicación del evangelio. Ahora me entiende porque a veces me apremia a decir, mire, es que tenemos que conocer esto. Y es que tenemos que ahondar en la justicia de Dios. La ley no fue predicada, como sí se hacía con el evangelio de la gracia en el primer siglo. Por eso es que Marcos comienza su relato diciendo, léalo conmigo, Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Sabe cómo dice Marcos capítulo 1, versículo 1? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Quién fue el primero en traer la buena noticia que hablaron los profetas y la ley? Marcos 1:1. ¿Quién fue el primero? Yahshua el Mesías. El primero en traer la buena noticia que revela la justicia de Dios, todos los aquí presentes y todos los que están allá, es el primero en traer la justicia que estaba hablando en Isaías, que vimos en Daniel, que iba a poner fin al pecado. El primer vocero de esa justicia, ¿sabe quién fue? Yahshua, Jesús. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 2, mire que si estaba testiguado en las escrituras hebreas y trae a colación, así lo interpreta, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Quién lo envió? Yahweh. ¿Cuál preparará tu camino? Vos de que clama en el desierto, y ahí empieza a hablar de Juan. Pero quiero mostrarle que el primero en predicar el evangelio, ¿quién fue? El Mesías. Usted ve al Mesías disertando de la Torá, no como lo haría cualquier rabino o como se hacen hoy en muchas congregaciones de raíces hebreas. Él lo hace, podemos decir, de una manera, y lo voy a decir así, más cristiana. Sí, hermano.
Yo sé que los textos vienen de Israel, sí, pero ¿por qué digo que más cristiana? Porque hoy usted va a ver en una enseñanza del cristiano que se hable más de Cristo y de esta Mesías revelada por las escrituras de los hebreos, más que en cualquier Shabbat, en raíces hebreas. Muchos de los que hoy enseñan en las raíces hebreas no han estudiado a profundidad la justicia divina. Mire lo que estoy diciendo. No la han conocido conforme a ciencia y conforme a sabiduría. Mas se han optado por conocer la justicia que viene mediante la ley. La han estudiado, la han mirado y sin embargo al desconocer a fondo y plenamente lo que se llama el evangelio, pueden errar, así como los amigos de Job. Mire, mientras yo estaba haciendo la enseñanza, el Padre me trajo a memoria y yo me acordé de que en el libro de Job, cuando Job peca, ¿quiénes vienen a ayudarlo? Tres amigos. Usted sabe la historia. Y esos tres amigos aparentemente están bien porque ellos vienen diciendo, Job, es que Dios es justo, Job, es que Dios... Y Job les dice, pero es que yo también he sido íntegro. Y uno dice, este Job sí está terco, hombre. Mire, y los amigos están a favor de ¿quién? A favor de Dios. Y cuando usted termina leyendo el libro de Job, Job 42, versículo 7, mire lo que dice. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor le dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado lo recto de mí como mi siervo Job. Este no lo tienen que copiar, solo le quiero decir algo. Cuando un hombre, escúcheme muy bien, porque por eso Yahshua dice, por tus palabras serás juzgado, o por tus palabras serás condenado. Tan importante es la palabra de que estos que creyeron estar de parte de Dios contra un justo, al ignorar y al no hablar lo recto, y acá lo recto tiene que ver con sabiduría, con pleno conocimiento, ¿sabe qué dijo Dios? Yo estoy airado contra ustedes, así que vayan donde Job porque él va a ofrecer un sacrificio por ustedes, y cuando Job ofrezca ese sacrificio por ustedes, yo a ustedes los voy a perdonar. Ojo a los maestros, esto también me cae a mí, yo anoche estaba pensando en mí también, ¿sabe por qué? Porque muchas veces creyendo hablar de parte de Dios o ser los que sacamos el pecho por Dios. Mire, una vez un hermano me decía, Dios no necesita a nadie que lo defienda. Usted sin desconocimiento, usted puede estar mirando al Señor. ¿Necesitamos sabiduría y conocimiento en estos tiempos? Claro que sí. Si leemos todo el libro de Job, nos daremos cuenta que aparentemente Job perdió la cordura en contra de Dios y los amigos le querían hacer en razón a favor de Dios mismo. Sin embargo, miremos cuánto se enojó Dios contra un hombre que aparentemente creía conocerlo y hablar de él, pero sin sabiduría, pero sin conocimiento. Tenían también celo de Dios, pero con total desconocimiento, tanto que el mismo Dios viene y le dice al principal de los amigos y le dice, estoy enojado con ustedes. ¿Quién sabe con cuántos de los maestros el Señor estará enojados porque desconocen su justicia, como dice Pablo, y procuran establecer la suya? Repito el verso, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este justo del cual nos habla Bakú es el justificado mediante ¿qué? Mediante la fe, muy bien. Ese no es el justo según la Torá. Este justo es el justo según ¿qué? La fe. No según la Torá. Este es un justo según la justicia de ¿quién? De Dios. Por eso, por esa justicia se vive ¿por qué? Por fe, no por qué. Por obras. No por obras. Se vive mediante ¿qué? Mediante la fe. Así que regálenme los 10 minutos, como dice un pastor muy conocido, que usted no le ha prestado a otra persona en esta tierra, y vamos a entrar en materia. Eso simplemente fue como, estábamos entrando suavecito, suavecito para coger y toma y tenga. Listo. ¿Quién mejor que los judíos? Escuchen, hermanos, se les fue confiada la palabra de Dios para que nos puedan, con algunos textos, dar a luz sobre este tema que estamos mirando en esta noche. Voy a leerle lo que está escrito en Makot
23, 24. Si alguno de la audiencia lo quiere, escríbame por WhatsApp. Hay una página que se llama Sefaria, que es una página judía donde usted puede mirar el Midrash, el Talmud, donde usted puede mirar la Mishnah, la Gemara y muchos textos judíos para comprobar lo que le estoy diciendo. Hermano Daniel, usted está diciendo cosas raras. Cójalo con su avena, como decimos en Medellín. Cójalo suave. Mire, en Makot 23, 24 dice lo siguiente. Esto está en el Talmud. Voy a leer una cita de ¿dónde? Del Talmud. Mire, Moisés lo está resumiendo, yo lo leí porque es bastante largo, me tocó traducirlo. Oído pueblo, présteme atención, Moisés recibió 613 preceptos. De estos, 365 son órdenes, conforme al número de los días del año, y 248 prohibiciones, conforme al número de los huesos. ¿Qué quiero que recapitule? Que según para ellos, 613 mandamientos fueron dados ¿por quién? Por Moisés. Vino David, ya está acá, toda raba Yahweh. Vino David y los redujo a 11. Escúcheme. Vino David y los redujo ¿a cuánto? A 11. Vino Isaías, miren lo que está diciendo un rabino, y los redujo a 6. Vino Miqueas y los redujo a 2. Y vino Habacuc y los redujo a 1, como está escrito. Mas el justo, por la fe, vivirá. Le voy a explicar lo que le acabé de leer del Talmud, que los rabinos percibían y miraban en las escrituras hebreas y que por lo general no se habla mucho. Vamos a ver cómo el rey David redujo la Torá a 11 preceptos, según el comentario de este rabino. Salmos capítulo 15. Vamos todos juntos, por favor. Y yo quiero que hoy usted abra su entendimiento, yo quiero que usted hoy abra su mente, su corazón más bien, y pueda entender lo que vamos a empezar a decir. Salmos capítulo 15, hermano, quieren por muchas generaciones, pero no teníamos abiertos los ojos. Salmos capítulo 15. Dice, 15:1 dice, Yahweh, usted ya conoce los 613 de Moisés, los peyó, los itzi, el talí, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. El que aun jurando en suyo no por eso cambia, que en su dinero no dio usura. ¿Usted encontró esto en los 613 preceptos de Moisés? Présteme atención. Porque usted siempre leyó el verso que decía que a Yahweh le agradó por su justicia engrandecer y magnificar ¿qué? Acá lo está haciendo. Si tú vas mediante la ley y desconoces estos 11 que dijo el rey David, estás en graves problemas. Porque se añade mandamiento tras mandamiento. Aparte de los selló, aparte de los sí, mire lo que va a empezar a pasar. Se va a volver más profundo y más rigoroso. Se lo voy a volver a leer. Mire cómo se vuelve de profundo. Yahweh dando preceptos nuevos a través de un salmista, a través de un profeta. No solo en Moisés, sino que también empieza a decir, el que anda en integridad, el que anda en justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. ¿Cuántos de los que guardan la ley han calumniado con su lengua? Ni hace mal a su prójimo. El que no admite reproche contra su vecino, el que a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero usted honra a los que temen a Yahweh. Ay, ¿cómo así? Es que eso también es un precepto. Según el Salmos capítulo 15, es un precepto. ¿Honra a los que temen a Dios? Ay, no, pues yo solamente tenía los peyulos y sí. 11. Vamos con Isaías. Isaías capítulo 33. Mire cómo se va volviendo esto de tremendo. Isaías capítulo 33, versículo 15, que lo redujo ¿a cuántos? A 6. Ya va a entender todo lo que le estoy hablando. Isaías 33, 15, mire lo que dijo Yahweh por boca de sus profetas. Dice, Isaías, Yahweh, vamos a enumerar.
El que camina en justicia, 1. El que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Y mire este, y el que cierra sus ojos para no ver ¿qué? Cosa mala. Ahora entiendo por qué Yahshua dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Ya lo decía Isaías. ¿Cuántos van? 6. Mire qué profundo. Se aumenta más a la lista. Se reduce, perdón. Y empieza a hablar de una manera tremenda. Vamos a seguir con el que lo redujo a 2. Acompáñeme a Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Mire lo que dice. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti. Solamente hacer que Yahweh. Justicia. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Voy a volverle a repetir. Hacer justicia. Son 3. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tal vez usted en los 13 preceptos no encuentre que diga, Moisés, humíllate ante tu Dios y ama la misericordia, así como tal literalmente. Pero acá Miqueas los está reduciendo ¿a cuántos? A 3. Le voy a comentar sobre uno que también discuten si sí o no, y está en Amós capítulo 5, versículo 4. ¿Qué dice? Pero así dice Yahweh a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amós capítulo 5, versículo 4. Dice, búsquenme y vivirán. La ley decía, el hombre que haga sus mandamientos por ellos, vivirás. Y Amós está diciendo, búsquenme y vivirán. Se discute porque puede ser que pueden buscar a Dios a través de guardar los mandamientos, pero entonces llegan al libro de Habacuc y a la conclusión de que se reduce a uno, este rabino, en Habacuc capítulo 2, verso 4, que usted y yo lo leímos. Y ellos dicen que en Habacuc capítulo 2, versículo 4, se vino y se redujo ¿qué? Toda la ley. Moisés, 613, David, el rey David, a 11, Yemima. Dios dio preceptos por la boca del rey David. Entonces cuando la gente va y dice, ay, el Salmo 119, ¿cuánto amo tus preceptos? ¿Qué es lo primero que piensan? Shabbat, fiestas, chichi, peyó, pero nunca piensan en el Salmo 15. El que habla verdad en su corazón. El que anda en integridad cuando se reduce. No piensan en esos 11. Si ven cómo se volvió tan tremendo. Y Dios por boca de David, por boca de Miqueas y por boca de Isaías, no puse de mis ojos cosa mala. Es otro precepto. En eso no se piensa. Y mucho menos, escucha esto, Lin, mucho menos se va a pensar cuando dice cuánto amo tus preceptos en Habacuc 2:4. Más el justo, es una orden. Está diciendo, él vivirá por fe. Amén. ¿Cierto que no se piensa así? Se piensa solo en los 613. Le estoy hablando del comentario raro y ya vamos a dar más comentarios que nos va a coger y... Cuando decía también, amo tus preceptos, estaba Habacuc, capítulo 2, versículo 4, más el justo por la fe vivirá. Está, buscadme y viviréis. Ah, no, pero los demás piensan es en fiestas, los piolos, sí. Isaías 42, 21. Daniel, este es tremendo. Isaías 42, 21. Están regañando porque voy muy rápido. El Señor me ayuda a ir más lento. Isaías 42, 21 dice, Yahweh se complació por amor de su justicia. Oiga, su justicia. En magnificar la ley
y engrandecerla y vamos a comprender algunos misterios. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. El Señor, por ser un Dios que salva, quiso hacer grande y gloriosa su ley, su Torah. Y yo le voy a mostrar que era necesario la Torah, porque si no hay Torah, no hay ¿qué? Mesías. Si no existiera la Torah para el pueblo de Israel, no hay la necesidad de un ¿qué? De un Salvador, de una justicia eterna. La Torah es una justicia para revelar la justicia eterna, y ya lo vamos a mirar. Los anteriores versos son prueba de que Dios engrandeció la Torah de una manera elevada, tal como le demuestran los textos mencionados anteriormente. Si examinamos meticulosamente cada uno de estos pasajes, nos damos cuenta de la imposibilidad que tenemos como hombres de cumplirlos. Leímos ya en Salmos 15, el que hace estas 11 cosas no resbalará, ¿qué? Usted ha cumplido esos 11. Mire que no le voy a hablar de 613. Vamos a negociar, Yahoo. ¿Listo? ¿Le parece? Usted ha cumplido esos 11. Solo 11. Y Keren dice, ay, santo. Usted ha cumplido esos 11. Mire, ha cumplido esos 11. Solo 11, como dijo el rabino. Llegó David y lo redujo a 11. ¿Has cumplido esos 11? Keren dice que mejor. Escuchen, ¿han cumplido esos 11 con integridad? No. ¿Cierto que no? Bueno, está bien. Está bien. Vamos a hacerlo menos pequeño. ¿Sí ve que entre más mandamientos es peor? Bueno, vamos a reducirlo a 6. Entre más. Y si con menos no podemos, dígame con más. Mire. Entonces vamos a reducirlos a 6. Los de Isaías. Vamos a colocar. Entonces, llamen al paredón a la hermana Yemima, un ejemplo, a la hermana Keren. Entonces, voy a empezar. Júzguese usted mismo. ¿Camina usted en justicia? Habla lo recto. 100% de sus palabras son rectas, ¿cierto que no? A veces se enoja con, ustedes ya saben, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, tapas tus oídas para no oír propuestas sanguinarias. Bueno, está bien la sexta, has cerrado tus ojos para no ver el mal. David decía, el que hace estas cosas jamás, y cuando se refiere a estas cosas, se refiere a todas. Cuanto más elevada es su justicia, es peor. Entonces mire lo que le voy a decir. Mientras estaban mirando esto, los rabinos dicen, y dice un rabino ahí en Sefaria, bueno, en lo que leímos, dice, el que cierra sus ojos para no ver mal. ¿Quiere escuchar el comentario de un rabino? Mire. Esto debe entenderse de acuerdo con la declaración del rabino Hiyá bar Abba. Como dice el rabino Hiyá bar Abba, esto se refiere a alguien que no mira a las mujeres cuando están de pie junto a la lavandería en el río. Las mujeres, lavando las prendas que llevan para mantenerlas fuera del agua, dejan hacia el descubierto una parte de su cuerpo. Ese de que cierra sus ojos para no ver el mal, tiene que ver con ni siquiera usted mirar a una mujer que está mal sentada. Ahora entiende, y porque muchos de los judíos dicen es que Yahshua cambió la Torá, porque él dice, más yo os digo, claro, es que estaba en Isaías y cierra sus ojos para no ver el mal. Por eso él dice y enseña, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ellos dicen, por ejemplo, del Salmos capítulo 15, versículo 3, el que no calumnia con su lengua, o el que habla lo recto, sabe cómo son de meticulosos. Dicen que se refiere a aquel que no ridiculiza a su hermano en público. Y usted y yo en chanzas, muchas veces nos hemos ridiculizado en público. Así que para poder cumplir los 11, descalificados. Los 6, descalificados. Los 3, descalificados. ¿Qué nos queda? Solo uno. Es correcto. Vivir por fe. Se lo recibió. Solo uno. Más el justo, más el justo por la fe, vivirá. Con ese Yemi, sí podemos. Por eso el Evangelio llega y se expande palo diciéndoles, les presento la fe en el Hijo de Dios. Se pone mejor, que preste atención. Como vemos, los profetas empiezan a poner preceptos más elevados de los que fueron dados a Moisés. ¿Quién podrá cumplirlos? ¿Quién podrá entrar al mundo venidero? Ellos hablan así en sus textos.
yo lo leí. Dicen, ¿quién podrá hablar al entrar al mundo venidero si los 11 que dijo David, quién los puede cumplir todos a cabalidad? Ellos son conscientes de que no pueden hacerlo. ¿Quién pondrá a entrar en el mundo venidero y estar sin mancha y culpa delante de ellos? Con razón, escribió Habacuc, lo que acaba de decir nuestra hermana Kerry. 613, yuca. 11, yuca. 6, yuca. 3, yuca. Solo nos queda uno. Daniel, solo nos queda uno que sí podemos cumplir. ¿Y sabe cuál es? Más el justo por la fe vivirá. Más el justo. Le dije que le necesitaba hoy el 100%. Se va a poner mejor. Pensemos, ¿cuál es el motivo de que el Hijo de Dios venga a predicar y anunciar unas buenas nuevas basadas en Él, siendo el fundamento para justificar a todos los hombres? Hay un anunciamiento de la justicia predicada primeramente por Cristo. Miremos más el siguiente mandamiento. Mire lo que está escrito en la ley. En Mateo capítulo 22, versículo 37, le hacen una pregunta muy tremenda a Yahshua. Mateo capítulo 22, versículo 37, y le hacen una pregunta tremenda. Y le dicen, Señor, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Está bien, no vamos a hablar del de David, el de Miqueas, el de Isaías, el de la ley. ¿Sabe qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el grande y primer mandamiento. Voy a aclarar porque entonces algunos me van a decir, pero es que el primer mandamiento es no te harás imagen. Hay mandamientos primeros en bendición. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Primero con promesa. Hay primeros en orden y hay primeros en importancia, como este, que dice Yahshua, este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Présteme atención, usted tiene dos posibilidades de tratar de hacerlo según la ley o de venir a lo que dijo Habacuc y de hacerlo ¿por qué? Por fe en el Mesías. ¿Se está dando cuenta? Hay dos caminos y uno te vas a encontrar imposibilitado y no vas a ser justificado delante de Dios. Es tan tremendo esto, hermanos, que miren lo que dice Santiago 2, 8, para ir más lento, ¿sí? Santiago, capítulo 2, versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, escuche, mire cómo es de rigurosa la Torá. Y cuando me refiero a la ley, también me refiero a lo que dijeron los profetas, como el rey David. Cerrar los ojos para no ver el mal, hablar lo recto en mi corazón. Usted ha hablado lo recto en su corazón. Cierto que muchas veces no hemos hablado lo recto en el corazón. A veces vemos a fulano que nos da rabia y lo odio, ¿sí o no? Sí, hermanos, yo he sentido rabia también. ¿Usted por qué lo voy a juzgar? Mire, y es tan tremendo que mire lo que dice acá. Pero si mostráis, mire, con yo solo mostrar favoritismo, dice, cometo pecado. Y yo dije, venga, ¿y dónde la ley dice que mostrar favoritismo? Ah, pero es que nos están hablando que los profetas también dieron preceptos. Pero si ustedes muestran favoritismo, cometen pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda la ley pero tropieza en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y hoy podemos mediante el Espíritu Santo decir que el mismo que dijo no matarás, es el mismo que dijo el que no dio sus ojos a cosas malas. El mismo que le dio a Moisés los 613 fue el mismo que habló por boca de David, por boca de Isaías, por boca de Miqueas y por boca de Habacuc. Los profetas son la voz de Dios. No solo se queden con Moisés, por eso siempre le ibas a encontrar la ley y los profetas, y nos quedamos solo con la ley. ¿Y qué dijeron los profetas? ¿Y de qué justicia habló Isaías? ¿Y de qué hay una misma ley atestigua de la justicia de Dios? Note que la ley nunca dijo no harás favoritismo, sin embargo en amar a tu prójimo como a ti mismo se resume cantidad de mandamientos como el del amor, la misericordia, la compasión.
antes vistos en la Escritura, como el no desamparar al huérfano y a la viuda. Déjeme decirle que el Señor sí engrandeció la ley. Y déjeme decirle que entre más grande y más nos revela su justicia, como en el Salmos 15, en Isaías, déjeme decirle que nos encontramos con que solamente podemos acudir a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que es el Evangelio, por fe. Las cartas de Pablo, vuélvanlo a leer, y habla de esta justicia elevada de Dios mediante Cristo, que ya la vamos a mirar. Bueno, mañana, porque creo que ya se nos está yendo el tiempo. Según los rabinos, el Mesías recibirá esa autoridad. Miren lo que dice Yalkut, Y-A-L-Q-U-T, de Isaías, dice: aquel santo bendito sea, se sentará, entre paréntesis, en el huerto del Edén, y redactará una nueva Torá para Israel, la cual le será dada por el Mesías. Esta es una cita de un rabino que está diciendo que el Mesías está sentado en el huerto del Edén y va a redactar una Torá nueva, la cual le será entregada ¿por quién? Por el Mesías. Mientras estaba estudiando, y obviamente no pude colocar todas las citas, son muchas, bueno, no así en cantidad, pero sí hay pocas escrituras, de que los rabinos entendían y discernían mediante lo que usted y yo estamos viendo hoy, que sí el Mesías traía una nueva Torá, o que la Torá sufría cambios. Mire, le voy a dar uno. El Midrash sobre Eclesiastés dice: la Torá que el hombre aprende en este mundo no es más que vanidad en comparación con la enseñanza del Mesías. Acabo de escuchar lo que dice el Midrash sobre Eclesiastés. Se lo repito. La Torá que el hombre aprende en este mundo no es más que vanidad en comparación con la enseñanza del Mesías. Vuelvo y le repito. ¿Por qué usted cree que los profetas dicen que cuando venía el Mesías iba a traer justicia perdurable? Que de Sión iba a salir la justicia, iba a brotar la ley. ¿Cuál? La del Mesías. Esto que estamos viendo, la que testificó Habacuc. Por eso Pablo decía: se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y por los profetas. ¿Me sigue? Ahora, entonces vámonos a terminar y mañana vamos a ver si podemos continuar. Estamos leyendo Romanos capítulo 10. Voy a volver a leer desde el 1 para empatar con el 4. ¿Listo? Entonces vamos ahí. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme, ya lo vimos, pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios, mire que se desconoce lo que estamos hablando, y procurando establecer la suya, no se sometieron a la justicia de Dios. Ahora sí, vamos al versículo 4 y lo va a ver con unos lentes, hermanos, que yo hasta anoche el Padre me permitió leerlos. Romanos capítulo 10, versículo 4, mire cómo dice: porque Cristo es el propósito o la finalidad de la ley, para justicia, escuche eso, a todo aquel que cree. Cuando lo leí en la versión 2 habla hoy, y recomiendo, miren varias versiones para que tengan entendimiento, mire cómo dice: porque la ley se cumple en Cristo, para que sean hechos justos todos los que tienen fe. No hemos entendido que la ley, no solo la de Moisés, sino también la que habló David, esos preceptos, y dados por los profetas, tenían un solo camino y una sola ruta. Tenían un solo blanco. ¿Quién era el blanco de la Torá? ¿Quién era el blanco? Muy bien, nunca fue el hombre. Porque si hubiera sido el hombre los hubiera cumplido como tal. Se hubiera compaginado. ¿Sabe quién siempre fue el blanco? Lo dice Pablo. Porque el propósito o esa finalidad, ese fin no es determinación, sino de fin, de propósito. ¿Era quién? Cristo. Para que él la cumpliera. Es correcto. Él No nosotros. es correcto. Por eso usted solamente se le dice Yahweh que tenga ¿qué? Fe. La finalidad de la ley, según Romanos 10:4, ¿sabe qué? No éramos nosotros. O sea, porque no pudo. Muy bien, Daniel. Entonces él entiende, porque el propósito de la ley era Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree.
Por eso dice Pablo por revelación que él fue hecho justicia que nuestra. Mire, el único que pudiera cumplir con cada requerimiento de toda la Torá era Cristo el Mesías. Él cumple tanto los requerimientos que se exigía, haz esto, no hagas esto. Así que él recibió ¿qué? Bendición. Pero también sabe que cumplió la maldición por causa nuestra. En todo el sentido amplio, creo que todavía tenemos tiempo, en todo el sentido amplio de la palabra. Así que la finalidad o el blanco de la ley siempre fue el Hijo de Dios. A través de él es que podemos ser declarados justos. ¿Cuánto tengo? Ahí están 19. Sí, nos da. A través de él es que podemos ser declarados justos como Pablo lo recibe por revelación en su evangelio. Mire qué profundo. Le dije que muchos desconocen la justicia de Dios. Esto que estamos hablando, muchos lo desconocen. Y vamos a terminar con algunos versos. Vamos a terminar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos que se hablan por sí solos. Bueno, dice así. Se hablan por sí solos. No les miento, mire. Romanos 3, 21. Usted ya lo copió. Se lo voy a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Quién? Cristo. Muy bien. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en el Mesías, para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Es decir, aquí nadie se las venga a dar porque todos hemos cometido pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en ¿quién? En el Mesías. Si ve Yahú, que por eso dice que el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Pablo lo habla en Gálatas, que la ley fue un ayo, como una nodriza, un pedagogo, un maestro, a fin de llevarnos a él. Nunca la ley, la finalidad fue ella misma, que es lo que hoy muchos por eso tienen velo. Siempre la finalidad de la ley fue llevarnos a Cristo. Verso 26 de Romanos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Se acuerdan lo que dicen los profetas? Su justicia. Mi justicia está pronta a ser revelada. A fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, de Yahshua. Mire qué profundo. Ahí lo estoy en la casa con Lini. Mi amor, miremos qué más hay por aquí. No nos metan gato por liebre. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, escuchen, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Usted mediante Habacuc, capítulo 2, versículo 4, alcanzó lo que nunca alcanzó Israel, mediante ¿qué? La justicia de la ley. Resumiéndole. Démonos cuenta el concepto que tiene Pablo, ya acá nos metemos en otro asunto. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe genuinamente preciosa a la nuestra. ¿Escuchó eso? A los que han alcanzado, ¿por qué? Por la justicia de Dios. Todo lo que le hablamos. Una fe preciosísima como la nuestra. Mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que leímos según Romanos capítulo 9, versículo 30, que le es requerido a usted como gentil. Habacuc capítulo, incluso también al judío. Eso le requirió. Por eso dice, Israel que iba tras una ley, a una Torá de justicia no lo alcanzó. Y los gentiles que fueron tras la ley, no. Tras la justicia que es ¿qué? Por la fe. Usted como nación alcanzó según Romanos capítulo 9, versículo 30 en adelante, como gentil, como nación, una justicia, no mediante la ley de Moisés, sino una justicia, escúcheme bien, mediante la fe. Así que no está tan mal la pastora Yesenia Ten cuando empieza a hablar de la justicia que es de la fe, que es la que nosotros como naciones debemos de tener. Por eso yo les digo, ¿usted por qué va a querer ir a celebrar las fiestas?
¿O por qué quiere plata para ir a Israel? Es correcto, es bueno conocer todo eso. Pero le voy a decir algo. Romanos 9:30. Israel fue tras una ley de justicia y nunca lo alcanzó porque no fue tras fe. Pero nosotros los gentiles hemos venido solo y solo mediante ¿qué? La justicia de Dios, que es por fe. No necesitamos ir a la Torá, no necesitamos ir a la ley. Que es lo que hoy se está enseñando en las raíces hebreas, que nosotros tenemos que ir. Y no es así, hermanos. Sé que no puedo en este video hablar todo lo que la pastora Yesenia Atena habló y todo lo que le refutaron. Esto es apenas una parte que se queda corta para explicar muchas cosas más que hemos explicado en otros videos. Pero sí quiero decirle que usted depende de la justicia que se manifestó y de que Pablo ya predicaba esta justicia que es por la fe. Usted necesita esta justicia que es por la fe. Así que si aún sigues luchando en tu corazón y en tu mente con esto de la ley, de las obras de la ley, déjame decirte que ven, porque solamente puedes guardar un mandamiento. Por eso Pablo habla de la obediencia a la fe. ¿Cuál? Habacuc, capítulo 2, versículo 4, grábeselo en su corazón. Me acuerdo que una vez en Guamal el Señor me permitió entender en mi corazón y me dijo, escuchen estas palabras, que esto ya va al corazón. Yo le decía muchas fallas. Lo siguiente, Daniel, es que no es que hayas tenido fe en tu comienzo, ni tampoco que necesites fe en tu final. Es que diariamente tienes que vivir por fe en mi hijo. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Diariamente vas a vivir de fe, Daniel, porque en tus fuerzas no puedes. Vas a tener que vivir de fe. Creer que Cristo es hecho por ti justicia nuestra, que cuando caigas te puedo limpiar, que cuando tengas crisis de fe yo te voy a levantar, que cuando tu egocentrismo y tu humanidad te diga no eres apto, no calificaste, erraste, fallaste, acudas a mi fe, porque si no traerás tus obras y quedarás derrotado. Así que yo les digo hoy podemos cumplir uno. ¿Sabe cuál sí podemos cumplir, Lin? Que se nos dio, bendito Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Ustedes están capacitados por el Espíritu Santo para cumplir por fe. Señor, te agradecemos en esta noche y te bendecimos. Hemos visto que así sean 11, no los podemos cumplir a cabalidad, porque si fallamos en uno, ya fallamos en todos. Y dice el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Cómo es esto posible, Señor? Si no es a través del primero, a través de la fe en Cristo. Yo te ruego, Señor, que hoy des vida a cada corazón y que hagas una obra especial y sobrenatural. Que sigas abriendo los ojos, Señor, del entendimiento para muchos de los que nos están escuchando. Y que nos permitas abrir los ojos del corazón para empezar a creer por fe, Señor. Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Señor, que tu palabra se extienda y esta justicia de la cual habló Pablo, Señor, de la cual tú le revelaste y de la cual Cristo vino a hablar, empieza, Señor, en revelación, en sabiduría y conocimiento para que podamos caminar en la obediencia a esta fe del Mesías. Abre los ojos de mucho, ilumina los corazones, Señor, y que puedan conocer tu justicia revelada. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Yeshua de Nazaret. Mira a los que están necesitados de esta gracia divina, de esta fe. Mira a aquellos que están necesitados de escuchar esta palabra, Señor, y llénales el corazón y muéstrale la luz en medio de la oscuridad, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Que el Señor le bendiga de una manera especial y nos vemos en la próxima. Bendiciones.